Petro, sin pelos en la lengua, ha dado unas polémicas declaraciones que han generado la reacción de los señores de la guerra, quienes pareciera no descansarán hasta que apoya a quienes, llevados por la venganza, disparan contra civiles, incluso niños, desconociendo adrede los principios del derecho internacional humanitario. Y es que la comparación hecha por el mandatario cafetero del bloqueo ordenado por el gobierno de Israel contra Gaza y el gueto de Varsovia, que la Alemania del Tercer Reich sofocó durante la Segunda Guerra Mundial, no fue bien recibido por los amigos de Netanyahu, para quienes parece más importante que el presidente rechace a los combatientes de Hamás que su advertencia sobre el comienzo de los tiempos de la barbarie. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Gaza aparece hoy tan destruida o más que el gueto de Varsovia después que, como respuesta a la insurrección judía y socialista en ese campo de concentración, fuera destruido por la barbarie. Estas serían las incendiarias declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien realizó una comparación directa entre el reciente ataque israelí a la Franja de Gaza con las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania fascista. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien se sintió aludido con la publicación, realizó una dura crítica al presidente colombiano sobre este y otros pronunciamientos que ha realizado en torno al conflicto bélico que se adelanta en el Medio Oriente, reprochando su posición, según ellos, de no condenar la ofensiva militar de Hamás. Al respecto, Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado, declaró en una rueda de prensa que era inapropiado que uno de los socios de Estados Unidos y de Israel comparara lo que se vive en la Franja de Gaza con los campos de concentración en Alemania. El funcionario del gobierno de Biden también indicó que posiciones como las del presidente colombiano y de otros mandatarios del mundo, en las que no rechazan de manera tajante la ofensiva de Hamás, no ayudan y no muestran la realidad de lo que está sucediendo en ese conflicto. Una vez más, el descaro de la Casa Blanca no tiene límites. Sobre el asunto dijo lo siguiente: Israel tiene todo el derecho a defenderse. Y como para intentar lavarse un poco la cara, complementaron diciendo lo siguiente: esperemos que nuestros socios israelíes coordinen su respuesta con el derecho internacional. Y es que precisamente esta coordinación con el derecho internacional es lo que el gobierno israelí en cabeza de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha decidido ignorar. Por lo que, como también lo denunció Petro en la misma publicación en X, en los bombardeos han perdido la vida 140 niños y niñas palestinas, aclarando además que ellos no eran militantes de Hamás. Igualmente, Petro señaló que la era de la barbarie ha comenzado, por lo que desde su perspectiva de estadista ha realizado un importante vaticinio. En este sentido, Petro expresó lo siguiente: la inmigración se convertirá en un éxodo como consecuencia de la negativa europea de abordar la democracia y la paz como los ejes de su política exterior. El presidente colombiano, con sus palabras, quiso incluso llegar mucho más allá al recordarle a las sociedades, quienes, asustadas por la inmigración, eligieron derechos en sus gobiernos, que según sus propias palabras, esos derechos terminaron apoyando la extrema derecha israelí, llevando al mundo a un 1943 global. Y es que las imágenes que acompañan la publicación traen a la memoria la destrucción del mayor gueto judío establecido en Europa por la Alemania del señor del bigote en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gueto de Varsovia. En ellas se observa un barrio en la zona central de Gaza, completamente destruido. La activista palestina Noura Sami, quien hace la publicación original, acompaña el video con la siguiente información al respecto. Todo en Gaza está siendo bombardeado y destruido. Cientos de personas se han quedado sin hogar y sin trabajo. Y es que la ciudad más poblada de Palestina se encuentra bajo un bloqueo total en represalia por los ataques a Israel. El primer ministro Netanyahu ordenó suspender la electricidad y no permitir el ingreso ni de comida, ni de agua, ni de gas, ni de medicinas, mientras su ejército dispara indiscriminadamente a la población civil, desconociendo todos los principios del derecho internacional humanitario. Para justificar lo injustificable,
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró presuntuosamente lo siguiente: estamos imponiendo un asedio total a Gaza. Estamos luchando contra animales y actuamos en consecuencia. La caída de la máscara del gobierno de Israel ha dejado al descubierto las precarias condiciones en las que se ha asegurado de mantener a los palestinos en Gaza. Sus residentes ya se enfrentaban a una inseguridad alimentaria generalizada, restricciones de movimiento, y los hospitales se enfrentaban a una escasez de medicamentos, suministros médicos y combustible. Es por esto por lo que el mandatario colombiano ha traído a la memoria el gueto de Varsovia, en donde los líderes nacionalistas y socialistas mantenían en condiciones infrahumanas a más de 400.000 personas, la mayoría de las cuales fueron víctimas de lo que los alemanes llamaron la gran acción de realojamiento, en la que llevaron a más de 250.000 a los campos de concentración. Cuando quienes todavía se encontraban en el gueto se percataron del que sería su fatal desenlace, organizaron una rebelión que duró solo 3 meses antes de ser sofocada por el ejército alemán, que final y simbólicamente destruyó la gran sinagoga de la calle Tomaji. Imágenes que recuerdan el asedio que sufren actualmente los palestinos en Gaza. El presidente colombiano ha dicho una y otra vez que apoya las resoluciones de la ONU, en las que se reconocen los dos estados, el de Palestina y el de Israel, y ha llamado a Tel Aviv a dejar de ocupar militarmente el Estado palestino. Petro, a través de la red social X, también se ha señalado lo siguiente: se debe prohibir la ocupación de Palestina, el apartheid entre el pueblo palestino e israelí, y reivindicar el derecho del pueblo palestino a ser una nación. El presidente colombiano reaccionó incluso a las declaraciones del ministro de Defensa israelí cuando dijo que estaba luchando contra animales humanos, diciendo lo siguiente: esto es lo que dijeron los fascistas sobre los judíos. Los israelíes y los palestinos son seres humanos, sujetos al derecho internacional. Este discurso de odio, si continúa, solo traerá un holocausto. Las declaraciones del presidente Petro han sido coherentes con el discurso que había ofrecido días antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que había cuestionado que la comunidad internacional apoyara a Ucrania y no la liberación de Palestina, proponiendo la creación de 2 mesas de negociación para cada uno de los conflictos. Es por esto por lo que al estallar el conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente publicó en su cuenta de X lo siguiente: en mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra, muy diferente, la ocupación israelí de Palestina. Mensaje que fue respondido por el embajador de Israel en Colombia, Galit Dagan. En una entrevista con el medio opositor Semana, el embajador dijo lo siguiente: es muy difícil encontrar el denominador común entre estos dos casos. Esperamos que un país amigo de Israel condene fuerte y claro el ataque terrorista contra civiles inocentes en el Estado de Israel. La solicitud del embajador sería respondida por el presidente, quien en su tribuna digital publicó lo siguiente: terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Le solicitó a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de 2 estados, 2 naciones libres y soberanas, Israel y Palestina. La conversación pública no terminaría allí. Posteriormente, el embajador le solicitaría ayuda al presidente para liberar a los más de 100 israelíes secuestrados, a lo que el mandatario respondería con un sí categórico, reafirmando el liderazgo que ha venido adquiriendo a nivel mundial en su valiente cruzada para buscar una salida negociada a este conflicto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la Patria Grande.